Hola, bienvenido a esta masterclass de conocer cómo puedes hacer tu biohuerto en casa. Aquí vas a encontrar todo lo que necesitas a la hora de cuidar plantas en casa. ¿Qué vas a descubrir en esta masterclass? ¿Qué necesitas para cuidar? ¿Qué requerimientos básicos mínimos vas a necesitar para poder cuidar un biohuerto en casa? ¿Qué puedes sembrar en la casa? Vas a encontrar aquí, en esta masterclass. ¿Y cómo vas a sembrar? ¿Cómo lograr hacer esta siembra en la casa para tener éxito en lo que necesitas cosechar y en las plantas que vas a sembrar comestibles y puedas suplir tus necesidades básicas? ¿Qué tal esto? Te encantará conocer todo lo que puedes descubrir acá. Vamos a hacer ahorita un recorrido, un mapa general de lo que vamos a ver en esta masterclass. Vamos a hacer una unidad con la introducción, luego veremos qué puedes sembrar en casa, luego nos vamos a poner manos a la obra, hacer la siembra, luego te haré unas recomendaciones, haremos un resumen y unas recomendaciones para que puedas lograr tener éxito con tu siembra. Y al final veremos un regalo sorpresa para que continúes avanzando en este mágico mundo de poder cuidar nuestras plantas en casa. Vamos a iniciar entonces con la introducción. ¿Qué vas a descubrir aquí en esta introducción? Vas a descubrir qué necesitas, qué es lo básico que vas a necesitar para poder cuidar tus plantas en casa. ¿Qué condiciones requieres? De acuerdo a tu espacio, vamos a analizar qué condiciones mínimas requiere una planta para poder vivir saludablemente, para poder vigorosamente. ¿Y qué vamos a evitar? Vamos a conocer también un poco de lo que debemos evitar para poder tener éxito y cómo vamos a preparar nuestro propio sustrato. ¿Qué necesito para sembrar en casa? Lo primero que necesitamos es las ganas. Es la intención, es querer hacerlo, es conectarnos con la madre naturaleza, es ese sentir que llevamos en el corazón, que es lo que quiero compartir contigo hoy. Para sembrar en casa vas a necesitar también conocer esas necesidades básicas que te voy a detallar en un momento y qué materiales y herramientas vas a utilizar a la hora de sembrar. Entonces acá te hago esta invitación a que como yo, que cosecho este tipo de alimentos en mis huertas, lo puedas hacer tú también en casa. Y vamos a ver qué puedes sembrar y qué puedes cosechar. ¿Te ha pasado esto? ¿Por qué mueren mis plantas? Aquí me voy a tomar un momento para contarles una historia. Yo hace 7 años que vengo aprendiendo y experimentando a través de mi esposo, que ha sido rescatista de árboles por más de 40 años. Y empecé a conectarme con el tema de las plantas, porque mi tema principal era más que todo la preservación del medio ambiente. Era lo que yo venía trabajando en reciclaje, en cómo consumir menos materiales de un solo uso, los residuos sólidos. Yo venía ya trabajando en este tema, pero las plantas en mi casa literalmente las cuidaba o mi mamá o la abuela, otra persona. Yo jamás me hice cargo de una planta en mi vida y yo decía que era que yo no tenía mano, que yo no tenía mano para... ¿Alguno ha escuchado alguna vez decir, no, es que yo no tengo buena mano para las plantas, es que mi abuelita les canta, les baila, les habla y yo no sirvo para eso? Bueno, yo era una de esas personas, a mí me pasó, hasta que comprendí que había que saber un poco de cuáles son esas necesidades que tiene la planta para yo poderla cuidar con éxito en casa. Entonces quería compartirles eso porque es muy importante para mí que sepan que
a mí que se me morían las plantas, ahora puedo tener unas lindas cosechas y mantenemos más de 1000 árboles aquí en Tajara. ¿Qué necesitan las plantas? ¿Cuáles son esas necesidades básicas y que tal vez muchos conocemos y hemos escuchado, pero a la hora de la práctica realmente como que no sabemos bien entonces qué es lo que debo hacer? Primero, debo tener un contenedor. ¿Qué es un contenedor? Una matera, una maceta, un cajón, una estructura, algo donde yo pueda poner a vivir la planta, como la casita de la planta. Eso es lo primero que necesito determinar. ¿Qué cantidad de luz tengo yo en mi espacio? ¿Con qué cantidad de luz cuento por mi ventana, en mi balcón, etcétera? Ahorita lo vamos a ver con más detalle. El sustrato. ¿Qué es el sustrato? Esa palabra también a veces nos asusta mucho. Es el alimento, es donde están todos los nutrientes que nuestras plantas necesitan para poder vivir y crecer saludablemente y vigorosas. Y la humedad. La humedad es el agua que nosotros debemos controlar, que no esté ni en exceso ni que le haga falta. Entonces ahorita vamos a ver un poco más de esto. Acá les quería mostrar un pequeño ejemplo de algunas materas, macetas, dependiendo del país donde te encuentres, o contenedores que los encontramos en el mercado de plástico, las encontramos en arcilla, pequeñas, grandes, dependiendo de tu espacio, vas a empezar a visualizar qué elementos requerirías para poder tener tu biohuerto en casa, porque la idea es que puedas sembrar plantas comestibles que puedas aprovechar para tu salud y para tu bienestar. Entonces también tenemos esta opción de cajones que ahora están muy de moda, seguramente donde tú vives vas a encontrar diferentes opciones. Los cajones son muy prácticos porque pues tienen una buena capacidad, profundidad, pero entonces no todos los espacios se adaptan para yo tener un cajón. Entonces, mejor dicho, el contenedor no debe ser un limitante. O sea, podemos encontrar variedad, distintos tipos de cajones, de materas. Lo importante es lanzarnos a cuidar una planta en maceta, en un contenedor. También conocemos y hemos visto estas estructuras que están funcionando ahora para hacer las paredes vivas, las paredes donde tenemos estos bolsillitos. Obviamente toca analizar muy bien qué tipo de plantas podemos sembrar allí que puedan subsistir en esa cantidad de sustrato que se le destina en estos pequeños bolsillos. Entonces toca analizar de acuerdo al espacio que tenemos y a lo que queremos sembrar, a lo que queremos cosechar. También podemos tener contenedores reciclados. Estos me encantan. Yo los utilizo muchísimo acá en nuestras huertas y en nuestras siembras de árboles. Usamos muchos contenedores reciclados. Entonces, aquí es una invitación a la creatividad. Cualquier cosa nos sirve para sembrar. O sea, no es un requerimiento que tiene que ser el cajón, que tiene que ser la matera o que tiene que ser en la tierra. Puede ser en cualquier contenedor que encontremos y que podamos recuperar inclusive de lo que tenemos desechado en casa. Nos puede servir para sembrar. Ahora miremos qué espacios dispones en tu espacio, valga la redundancia, para sembrar. O sea, ¿cuál es ese lugar donde me da la luz, donde me da el sol, que me entra por una ventana, que tengo el balcón, que tengo la terraza, que lo único que puedo es en una pared? Entonces vamos a analizar qué es qué espacio puedes encontrar en casa para cuidar las plantas. Entonces vamos a mirar acá cuánta luz le da en el día. O sea, vamos a poder determinar si le da de 4 a 6 horas, más o menos, de 4 a 6 horas está bien que le esté dando la luz directa o el sol. Vamos a poder cuidar plantas que se puedan desarrollar fácilmente y con rapidez, porque si no tiene las condiciones, pues la planta se tiende a estancar y a quedarse allí y no desarrollarse. ¿Qué humedad necesitamos? ¿Sí? Si está en la ventana, si está en el balcón, si está en la pared, ¿cómo voy a hacer ese riego? Vamos a mirar acá
un poco ahora más al detalle, dependiendo de los espacios que tengamos disponibles. Y los contenedores para sembrar, porque van a ser distintos si tengo una ventana o tengo balcón o tengo pared, pues el lugar donde se va a sembrar, la estructura o el cajón que necesitas, pues va a ser de acuerdo a lo que se adapte a tu espacio. Tengo una ventana disponible de pronto en la cocina, donde me da el sol casi toda la mañana y parte de la tarde, o una ventana donde me da de 4 a 6 horas la luz. Entonces, qué puedo tener en cuenta allí? Lo más importante es las horas luz. ¿Cuántas horas? Para poder garantizar que ellas van a poder realizar su fotosíntesis y van a poder hacer su proceso para poder desarrollarse. Las plantas que yo te recomendaría sembrar, si tienes disponible una ventana, más que todo serían las aromáticas, ¿sí? Que yo las puedo estar podando y las puedo estar manteniendo allí en materas pequeñas, porque obviamente en la ventana no vamos a poder poner la matera gigante, porque el espacio seguramente no va a dar para un contenedor muy grande. Entonces vamos a buscar plántulas y plantas que se desarrollen, que se puedan desarrollar en un espacio pequeño. Eso lo veremos en la parte de donde, que podemos sembrar en la casa. Y obviamente los contenedores que te recomiendo en este caso serían medianos y pequeños, y luego buscaríamos qué plántulas podríamos sembrar allí. Balcón. Lo que dispones es de un balcón. Tienes una terracita en tu balcón donde puedes tener inclusive tus plantas que les dé el aire libre, que les dé el sol directo, que de pronto le cae la lluvia, etcétera. Bueno, ese es el lugar ideal. El lugar ideal de las plantas en casa sería el balcón, ¿sí? Porque va a estar en efecto natural, o sea, va a estar allí en contacto directo con el aire, la lluvia, el sol. Vamos a analizar también en este balcón cuántas horas de luz tenemos, porque sí es necesario poder contar de 4 a 6 horas, como lo vimos ahorita, de luz directa o indirecta, pero que tenga suficiente iluminación para poder garantizar que la planta se desarrolle. Con el tema de control de plagas, que me preguntan tanto y me dicen, María Isabel, pero es que se me están comiendo las babosas, es que me llegó un caracol. Miren, las plagas no son, o sea, les llamamos así y las entendemos como la plaga es algo malo, que se me come mi alimento. Pero son seres vivos, todos necesitamos habitar, todos necesitamos alimentarnos, ¿sí? Lo que nosotros como seres humanos hemos hecho es que hemos desequilibrado ese balance y por eso proliferan unas cosas más que otras. Pero cuando logramos una armonía, ¿sí?, en el espacio, por la diversidad de plantas que podemos tener, les garantizo que se encuentra un equilibrio natural y hay para todos. La mejor noticia es que si tus plantas llegan los bichitos y los caracoles y llegan plaguitas, quiere decir que tus alimentos están saludables, que están sanos y ellos también pueden comer. Porque lo que nosotros comúnmente encontramos en los mercados, ¿qué es? Todo está lleno de pesticidas, de agroquímicos que le ponen al sustrato, a la tierra, para acelerar el proceso, o sea, para acelerar el proceso de crecimiento, para que no lo ataquen las plagas. Entonces, a la final, pues obviamente allí no llegan los insectos ni nada, porque pues eso es un veneno y es el veneno que también terminamos consumiendo nosotros. Entonces, las plagas se controlan solas, solamente con agua, que las plantas estén saludables, que estén vigorosas por el alimento que le has dado, ellas mismas van a empezar a defenderse. Y también uno puede poner algunas plantas carná, que después cuando pasemos a la parte de la siembra les voy a contar, para que los insectos o muchos plaguitas ataquen ese y nos dejen a nosotros
para nosotros comer. Eso también se puede hacer. Y obviamente, estando en el balcón, se facilita el riego, porque vamos a poder utilizar manguera, vamos a poder utilizar regaderas. Eso sí, les recomiendo mucho tener en cuenta que haya desagüe, que haya sifón para que no se les vaya a empozar el agua y sobre todo, pues ir a causar una humedad al vecino porque ahí sí nos metemos en problemas. En la pared, bueno, yo el único espacio disponible que tengo es una pared. ¿Qué puedo hacer? Entonces sí, tenemos la posibilidad de encontrar este tipo de estructuras, de encontrar este tipo que se están utilizando ahorita, ¿sí? Que los encuentra seguramente en muchos depósitos y ahora el tipo de los muros vivos está muy de moda, entonces seguro vas a encontrar. Yo en este caso, si es para plantas comestibles, te recomendaría que encuentres los bolsillos que sean con más amplitud, que tengan mayor cantidad de espacio para que tu planta se vaya a desarrollar saludable y vayas a lograr cosechar allí, porque pues su espacio es muy pequeño. ¿Qué pared me puede servir? Pues una que no nos interfiera y que no nos vaya a afectar la humedad. O sea, toca tener en cuenta que de pronto sea en exterior o en un balcón, porque si es al interior de la casa, pues toca entrar a mirar qué mecanismo utilizar para que la humedad que va a contener el sustrato no perjudique la pared que hayas escogido. Entonces, esa sería como la recomendación allí para poder tener en cuenta el riego, que es muy importante y pues que las plántulas siempre van a tener que mantener húmedas para que pues logren su desarrollo. Entonces, pues debes tener en cuenta eso si vas a escoger una pared. Vamos a ver ahora qué es sustrato. ¿Será que me imagino que muchos han escuchado, hemos leído, habrán muchas personas aquí que ya han tenido experiencia con sus plantas en la casa? Y bueno, sustrato, hay infinidad de teoría y de prácticas que realizan las personas. Y entonces uno termina diciendo, el mejor sustrato es el que cada uno le funciona. Pero hay unos requerimientos básicos. O sea, hay un sustrato para sembrar árboles, por ejemplo, para sembrar árboles en matera, hay el sustrato para las huertas. Aquí nos vamos a concentrar hoy en hablar del sustrato que preparamos en Tajara con todo el material orgánico y vegetal que sale de nuestra finca, cómo lo convertimos en abonos y preparamos nuestro propio sustrato. Entonces, sustrato, ¿qué es sustrato? Pues el sustrato es el alimento, es donde están los nutrientes que la planta va a necesitar y al mismo tiempo le sirve de sostén. A través de sus raíces, la planta se agarra del sustrato y pues allí puede permanecer en pie. Entonces, le sirve tanto de alimento como de sostén. El sustrato lo obtenemos al realizar una mezcla, ¿sí?, de compost, ya sea orgánico, vegetal, humus de lombriz. Muchos habrán escuchado hablar del compost o del humus de lombriz. La turba, que la turba es el resultado de la descomposición de hojas, ramas, todo lo que es vegetal, o sea, todo lo que cae. Por eso cuando vamos a la montaña y estamos caminando, los que hemos tenido la posibilidad de hacer senderismo y de caminar en bosques, uno siempre está caminando como en un colchón de hojas. Y si uno escarba allí, encuentra como si fuera tierra, pero ya es el descompuesto de estas hojas y las ramas que se convierten en turba, así se le llama. Y ceniza que podemos obtener de nuestras parrillas, de la chimenea o si hacemos fogata. La ceniza es un gran componente y tiene unos nutrientes espectaculares que ya vamos a ver para el desarrollo de las plantas. Porque la mezcla de todo esto nos aporta nitrógeno, potasio y fósforo, que son los principales elementos que necesitan las plantas para su desarrollo y crecimiento.
Entonces, ¿cómo preparamos o qué contiene el compost? El compost contiene todo el material orgánico de nuestra cocina, todo lo que sale bajo ningún proceso de cocción, solamente las cáscaras de huevo, de plátano, de fruta, el desecho del café es buenísimo. Y esto nos da, el resultado de este compost es una cantidad de nutrientes, pero es la fuente principal de nitrógeno del suelo. La turba nos aporta el carbono, ya vimos que era la turba, todo lo que es vegetal. Este es el que nos aporta el carbono que se deposita en el suelo por ser vivo, lo que se descompuso allí. Y la ceniza que hemos logrado extraer, sea de nuestra parrilla o de nuestro fuego, la podemos utilizar líquida o también en polvo. La podemos utilizar de cualquier manera. Yo puedo echarle agua a la ceniza y con esto regar de vez en cuando las plantas y eso le va a aportar el potasio, el calcio, el magnesio y el fósforo y otros minerales más menores que contiene. Entonces, esta es la mezcla poderosa para lograr un excelente sustrato para nuestras plántulas. Si no tienes la posibilidad de hacer compost en la casa, no importa, hay muchos lugares cercanos donde puedes encontrar humus de lombriz. Yo te recomiendo buscar también la turba para que logres hacer esa mezcla, ¿sí? Si no encuentras turba, entonces pues con el humus y la ceniza puede ser también una mezcla interesante. Entonces acá podemos ver en la pantalla, vemos el residuo de hojas y de ramitas con el que logro hacer la turba. Acá vemos el desecho orgánico, son puras cáscaras y hojas así crudas, o sea, sin ningún proceso de cocción. Y abajo podemos ver la ceniza que podemos sacar de la quema únicamente de madera, o sea, esto no puede tener, en esa quema no pudo haber ni plástico ni metales pesados, o sea, la idea es que sea solo de madera, cuando es ceniza, solo de madera. Y acá podemos ver en la mezcla de todos es ese compost, ese sustrato que muestro allí en mi mano, es el resultado de esa mezcla que logro preparar. Con esto es que alimento mis huertas y con esto es que cosecho cosas maravillosas en mis huertas de una manera orgánica y natural. Vamos a hablar ahora del riego. Muy importante el tema del riego porque podemos tener el mejor sustrato, la luz perfecta, podemos tener los mejores contenedores, pero si descuidamos el riego, nuestras plantas no van a tener posibilidad de vivir porque a la final lo que ellas más necesitan es la luz y la humedad, pero la humedad perfecta, ni que se encharque, ni que se quedó encharcado o que se secó ya la semana, se me olvidó, voy a ir a regar mis plantas porque no va a poder tener ese desarrollo que queremos, ¿sí? O se nos puede morir, simplemente la planta se puede llegar a estresar de tal manera que se muere y por más de que le echemos agua ya no se levanta. Entonces, con las plantas comestibles son muy agradecidas, muy, muy agradecidas. Yo he hecho el ejercicio muchas veces para poder mostrar precisamente esto. Y sí, ellas a veces están así, se achantan y se caen y uno les pone agua y a las 2 horas ya se han levantado y están paradas. Son espectaculares. Entonces, el riego es muy importante. O sea, a la hora de cuidar plantas en casa, casi que un 90% de las consultas que yo recibo es precisamente por eso. ¿Qué le pasó a mí? ¿Qué le pasó a mi planta? ¿Qué le pasó a mi árbol? Pues o fue exceso de agua o falta de agua. Entonces, para las plantas comestibles vamos a necesitar una humedad casi que constante, pero no encharcado. O sea, cuando ya empieza como por encimita, así solo como por encimita que ya uno ve que se está como secando la tierrita, vuelves y mojas. Y dependiendo de la luz
Si me está dando el sol directo, yo debo proteger las plantas del sol directo porque las puede tostar, dependiendo de si estamos en el trópico, estamos en el sol, estamos en el frío. Eso lo vamos a ver en la otra unidad, más al detalle. Pero entonces, cuando uno nota que ya está empezando a secarse, ahí vuelve y humedece. Puede ser que te dure 2 o 3 días tu riego, o dependiendo de la intensidad del sol y del calor. ¿Qué vamos a evitar? Pues que nos falte el agua. Eso sí lo tenemos que evitar a toda costa. ¿Cómo lo hacemos? Pues estando pendiente de nuestras plantas, porque ellas no van a poder pasar una semana se me pasó el trabajo, el corre, no, y se me olvidaron las plantas, no. O sea, toca, cuando ya uno está cuidando plantas en casa, es como otra mascotica y toca todos los días ir a mirarlas. Todos los días, así sea un minuto, ir a mirar tus plantas a ver qué les hace falta. Aquí podemos ver algunos sistemas de riego que también se los dejo a la imaginación, porque ahorita ya me he dado cuenta que tengo algunos clientes que han utilizado de sistema de riego las cánulas del suero, que tienen ese rodillito que cierra y abre, entonces para usar como goteo. Me ha parecido increíble para algunos lugares y en algunos espacios se adapta muy bien y pues ahí hay un goteo permanente de acuerdo a como tú lo quieras dejar, si muy lento o lo vas a cerrar definitivamente y lo dejas más larguito, ya tú lo puedes ir midiendo de acuerdo a tu espacio. Entonces miren acá por ejemplo este ejemplo con botellas, con un pequeño agujero que se le hace con un alambrito caliente o algo, se le hace el agujero y él va goteando y mantiene húmedas las plantas allí. También podemos usar manguera, también podemos usar regadera y pues si no tenemos ninguno de estos elementos, una jarra. O sea, no hay límites, como les dije desde el principio, cuidar plantas en casa es solo querer hacerlo y no es un requerimiento que tengo que tener la manguera, tengo que tener la regadera, no, en cualquier espacio yo puedo sembrar, en cualquier contenedor la puedo tener y para ponerle agua a la planta puedo utilizar cualquier herramienta que tenga disponible. Entonces, básicamente, ¿qué vas a necesitar? Esas contenedores o estructuras que definas de acuerdo a tu espacio, de acuerdo a lo que puedas visualizar en qué lugares sí te da el sol de 4 a 6 horas y puedes allí poder tener tus plantas comestibles para que puedas ir organizando tu biohuerto. El sustrato, ya vimos cómo lo puedes preparar, ese es un material indispensable para la siembra. No les recomiendo la tierrita que venden en el vivero, ay, sí, eso es tierrita abonada. Si van a comprar la tierra abonada del vivero, compran la tierra abonada y búscate adicional el compost, el humus de lombriz y haces la mezcla con la ceniza y mezclas todos, ¿sí? Eso es lo que te recomiendo. Vas a necesitar un kit de jardinería. Si no te importa ensuciarte las manos, no pasa nada. Puedes usar tus manos para coger la tierra, para sembrar, para todo, pero por comodidad y de pronto en algunos momentos para que a uno le rinda más, pues entonces uno usa las palitas y el rastrillo. Y pues el elemento para tener en cuenta con lo que vas a regar. Esto sería lo básico mínimo que necesitarías para poder realizar una siembra y poder tener tus plantas en casa. Acá les muestro un pequeño ejemplo. Este fue un kit que preparé para unas personas que tomaron un taller para aprender a cuidar árboles en matera, pero entonces se los quise mostrar porque aquí está el rastrillito, las palitas, que les menciono que es el kit de jardinería. Si nosotros seguimos estos pasos básicos y tenemos en cuenta la luz, el alimento que le pongo a mis plantas y la humedad y el lugar en donde las voy a poner, nuestras plantas deben estar así como aparecen ahí en la pantalla. Vigorosas, verdes, brillantes, se ven felices, se ven contentas porque están brillantes, sus hojas están radiantes y
Esto solo se logra teniendo en cuenta cada paso mencionado. Quiero ahorita hacer una pequeña reflexión. Es algo fuerte, pero es la realidad, y más en estos momentos que estamos viviendo, eh, donde el medio ambiente cada vez nos llama más la atención, y que seamos más personas las que tomemos conciencia de ello para poder hacer ese aporte al restablecimiento del equilibrio natural. Al tú cuidar una planta en casa, estás aportando positivamente a ese cambio positivo que necesitamos para que se restablezca el equilibrio natural. Lo que hablábamos, todos los seres vivos necesitamos habitar, todos los seres que están vivos viven por alguna razón y necesitamos poder encontrar ese equilibrio otra vez. Y si te sumas a esta causa y te sumas a cuidar tus plantas, o si ya las cuidas, te felicito, y si puedes cuidar muchas más, también. Entonces, esto nos va a ayudar a cada vez lograr ir disminuyendo también el exceso de carbono que hay en la atmósfera, porque a través de la fotosíntesis, por las hojas de nuestras plantas, atrapa el carbono por las hojas, lo lleva por su savia, en sus azúcares, lo conduce hacia las raíces y lo deposita en el suelo. ¡Qué maravilla! O sea, podemos aportar no solamente para nuestro bienestar y para la salud, sino que también hacemos un aporte positivo al medio ambiente. ¿Qué tal les parece esto? Maravilloso, ¿verdad? A mí me encanta. Yo soy amante total de cuidar plantas y de entender que es el único camino que tenemos para poder seguir subsistiendo en el planeta. Además, cuando tenemos plantas en casa, generamos un campo de oxígeno. Oxigenamos nuestro espacio, le da frescura en la medida en que vas teniendo cada vez más plantas, vas sintiendo que hasta el clima de tu casa cambia. Le aportas frescura y energéticamente también fluye de una manera muy distinta. Entonces, estamos además produciendo nuestro propio oxígeno. Quiero ahora compartirles este video para tocar un poquito lo que estamos hablando y hacia dónde vamos como humanidad. Bueno, ¿qué tal te pareció este video? La verdad, a mí me conmueve muchísimo y cada vez estoy más convencida que entre más personas nos unamos y entre más personas estemos conscientes de cuidar las plantas que tenemos en el planeta y logremos evitar un poco el deterioro en el que estamos, pues va a ser algo maravilloso para futuras generaciones, porque la verdad que cada vez vemos que acabamos con más bosques, con todo este tema. Pero bueno, sigamos con ya finalizar esta parte introductoria. ¿Qué tal te ha parecido? ¿Cómo sentiste la información? ¿Te llegó? ¿Aprendiste algo? ¿Entendiste algo que te hacía falta? Cuéntame aquí, ¿qué descubriste? ¿Qué descubriste en esta unidad? ¿Qué te llevas? ¿Y cómo vas a aplicarlo en casa? ¿Cómo lo puedes aplicar en casa? Yo te voy a pedir que tomes una libreta, ¿sí?
y vas a tomar nota en este momento de todos los aprendizajes que pudiste sacar, porque los aprendizajes se pierden si no se fijan. Entonces, vamos a dar un minuto para que logres anotar y puedas llevar a cabo y puedas plasmarlo en tu espacio. ¿Qué tal? Bueno, ahora sí, ya después de haber tomado todos esos apuntes y todo lo que pudiste extraer de esta corta introducción, es hora de tomar acción, ¿sí? Y vamos a ver cómo puedes aplicarlo, lo que aprendiste acá con esta pequeña introducción que hemos realizado. Vas a poder realizar tu diagnóstico de acuerdo a tu espacio, ¿sí? ¿Cómo lo vas a hacer? Determinando qué luz tienes, qué cantidad de horas dispones de luz para poder cuidar estas plantas, ¿sí? De pronto, cuáles son los espacios ideales, si el balcón, la pared, el cajón, la matera, el reciclado, o sea, seleccionar los contenedores que vas a poder utilizar para cuidar tus plantas y vas a tener en cuenta todo lo que hablamos del tema del riego y de luz para que puedas garantizar que tus plantas puedan subsistir, ¿sí? Que puedan desarrollarse. Y vas a preparar tu sustrato. O sea, yo te invito a que con esta pequeña lección que acabo de darte, hayas logrado captar un poco de cómo se hace esta mezcla para que logres que tus plántulas crezcan bien fuertes y bien saludables. En resumen, ¿qué vimos acá? ¿Qué vimos en esta introducción? Las necesidades básicas de las plantas, ¿sí? Que es el espacio donde habita, el sustrato que necesita, la luz y el agua. ¿Qué condiciones necesita? Pues dependiendo si estamos en el calor, estamos en el frío, pero siempre lo que vamos a requerir es la luz y la humedad. ¿Sí? Esas son las condiciones básicas donde yo pueda hacer mi riego, donde yo no tenga problema de que se humedecí la tabla, que le eché la agüita y se me regó en la mesa, sino que la condición esté para que ella pueda recibir su humedad. Lo que debemos evitar, ¿sí? Exponer nuestras plantas directamente a los rayos de la luz, del sol directo, porque se nos pueden tostar, excedernos en el riego, olvidarnos y dejarlas una semana sin el agua. Debemos evitar todas estas situaciones para poder lograr que nuestras plantas puedan crecer vigorosamente y saludables. Si nosotros seguimos todos estos pasos, ¿sí? Si tenemos en cuenta cada detalle, vas a lograr tener con éxito un biohuerto en casa. Bueno, si te gustó esta introducción y vamos a darle continuidad ahora con la siguiente perla, con la siguiente unidad de qué vas a poder sembrar en la casa. Aquí es donde vamos a ver, de acuerdo al clima, dónde te encuentras, si estás en el calor o estás en el frío o estás en las estaciones. ¿Qué puedo sembrar en la casa? ¿Te gustaría saber qué puedes sembrar en la casa? Dale clic al siguiente video.